Durante las pasadas 2 semanas hemos tratado el tema andando en la luz. Y la primera parte discutimos acerca de lo que es profesar, andar en la luz o vivir en comunión con Dios y las consecuencias que hay cuando no andamos en esa luz. Decimos, pero no andamos. La semana pasada tratamos el tema de discernir los espíritus. Y tratamos el tema de la importancia de en esa luz, de qué es la luz verdadera y el tema de que la advertencia de que mira que aquello que sea luz de ti no sea en realidad tinieblas. Está hablando de una definición a nuestras vidas. Y en esta tarde, como última parte de esta serie, Andando en la Luz, vamos a tomar un elemento más práctico, pero de trascendental importancia en nuestras vidas. Porque la única manera que nosotros podemos andar en la luz es permaneciendo en la palabra de Dios, pero permaneciendo, escuchando la voz del Señor y caminando en eso que Dios nos está mostrando, como Dios nos está hablando. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo yo puedo distinguir si que esa voz es realmente la voz de Dios o es meramente la voz de las presiones en mi entorno, o realmente son mis pensamientos que quieren escuchar selectivamente? Y de eso es que se trata. Muchas veces venimos al Señor, abrimos las Escrituras y durante los pasados meses estuvimos, por la gracia del Señor, visitando varios de sus hogares. Y el tema es cómo yo puedo entender las Escrituras. ¿Cómo puedo abrir las Escrituras? ¿Y cómo yo puedo escuchar la voz de Dios para entonces yo poder andar en ella? Así que el tema de esta tarde es andando en la luz, pero para andar en la luz tenemos que estar en conexión con la luz verdadera, la luz que es la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la luz, la palabra que es con la cual el joven, y los que no se sientan tan jóvenes también, limpiará su camino guardando la palabra. Y es la luz que, como hemos citado una y otra vez, y volveré a citar, dice en el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento a los más sencillos, a los más simples. De manera que en esta tarde vamos a estar delante del Señor y el Señor nos hable. Y vamos a hablar primero acerca de la palabra y la profecía. La palabra y la profecía. Cuando se habla de profecía en las Escrituras, se está refiriendo efectivamente a la palabra de Dios proclamada. En el libro de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado a través de los profetas, en estos días nos habla a través del Hijo, quien es el resplandor y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero tenemos que poner en contexto que en ese tiempo el libro no había sido terminado. Así que a lo único que se recurría era al contenido profético del Antiguo Testamento ¿verdad? Y la palabra profética del Antiguo Testamento, confirmando las experiencias vividas durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Todas esas personas, todos esos autores del Nuevo Testamento tuvieron experiencia con el Cristo resucitado.
Aún el mismo apóstol Pablo dice, aunque no estuvo los 3 años del ministerio de Jesús, dice, a mí como abortivo. ¿Ve? O sea que él estuvo, Jesús se le apareció, él tuvo una experiencia personal con Jesús. Y lo primero que queremos considerar es que para nosotros poder entender las Escrituras, tenemos que tener una experiencia de nuevo nacimiento en nuestras vidas. Esa simiente incorruptible en nuestras vidas, sembrada, implantada en nuestros corazones. Pero hablemos de la profecía, la importancia de la profecía. Decimos y hemos dicho que cuando se habla de profecía, se refiere a la palabra de Dios revelada. En los tiempos antiguos Dios hablaba a través de los profetas, que también a los profetas se les llamaba vidente. Vemos que el profeta Samuel se le llamaba vidente, muchos otros profetas se le llamaban vidente. Pero fíjense una cosa, y este no es el versículo, esto no es el pasaje central que vamos a tratar en esta tarde, pero en Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, entiéndase por la ley la Torá, entiéndase por la Torá los 10 mandamientos, entiéndase la palabra de Dios, es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y si vamos a extrapolar un poco esa frase, sin profecía el pueblo se desenfrena, el profeta, decíamos que el profeta es un vidente, ¿verdad que sí? El vidente proclamaba, veía la revelación, escuchaba la revelación, veía la revelación y proclamaba con su boca esa revelación. Sin profecía, para que haya profecía tiene que haber visión. Así que sin visión de Dios no hay profecía. Y sin profecía el pueblo se desenfrena. Y si el pueblo se desenfrena, el pueblo está de acuerdo a sus propios impulsos, está a la deriva, está, como decimos en mi pueblo, por la libre. Y si está por la libre, se desenfrena, perece. Se acabó. Esa es la importancia de la profecía. En esta tarde vamos a tratar 3 pasajes. Nos vamos a estacionar en 3 pasajes específicos. El primero está en Segunda de Crónicas, capítulo 18. El segundo pasaje está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 20. Y el tercer pasaje está en Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a ver aquí un episodio en Segunda de Crónicas, capítulo 18. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este capítulo, en este pasaje específico? Bueno, recordemos que Israel está dividida, el reino de Judá y el reino de Israel, ¿verdad? Por causa del pecado de Salomón. Y en Judá había un rey que se llamaba Josafat. Y dice las Escrituras que Josafat hizo lo recto delante de Jehová. Mientras que en Israel había un rey que se llamaba Acab, y Acab hizo lo malo delante de Jehová. Él se dedicó a la idolatría, mantuvo las imágenes de acera, mantuvo los lugares altos. Josafat, reino de Judá, temeroso de Jehová. Pero entonces, el rey Josafat, a los pocos años de haber sido nombrado Acab como rey de Israel, Josafat, dice la palabra que descendió hasta Samaria. Samaria era la capital de Israel, del reino de Israel. Y entonces va a visitar Josafat a su colega Acab. Y fíjense lo que ocurre. Resulta que había unos territorios que le pertenecían a los sirios.
Había unos territorios que estaban en manos de los sirios y Acab quería reclamarlos para el territorio de Israel. Y lo quería reclamar por medio de guerra. ¿Le suena eso familiar a nuestros días? Por supuesto que sí, ¿verdad que sí? Pues no es nuevo, nada de esto. Entonces Acab recibe a Josafat con un tremendo banquete. Dice que hace que mata unos animales y le hace tremendo banquete para el rey Josafat. Y Acab le pide a Josafat hacer una coalición para ir en contra de los sirios y recuperar esas tierras. Y vemos en el versículo 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 3 al 4. Y dijo Acab, rey de Israel, en el versículo 3, dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo a Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre el mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y me detengo aquí. Vemos aquí que Josafat dice las escrituras, lo escribe como el rey que hizo lo recto delante de Jehová. Sin embargo, Josafat pues va y se distrae y va a visitar, él desciende a visitar a Acab. Y estando visitando a Acab, que le das un tremendo banquete, ¿verdad? ¿Ya comiste? Pues no, ¿ya comiste, ya te vas? No, comiste, quédate aquí que quiero hablar contigo. Te tengo una propuesta. Yo necesito que entre tú y yo hagamos una coalición para derribar y recuperar esas tierras. Entonces Josafat de primera intención, oh sí, tú y yo somos como hermanos, ¿qué más da? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que muchas veces la familia, la sangre como que llama, verdad que sí? Y Josafat se encontró en esa situación. Pero también recordemos que Josafat era un rey temeroso de Jehová y enseguida, pero vamos a consultar a Jehová. Entonces Acab llama a 400 profetas y todos les dicen, sube, porque Dios los va a entregar en tus manos. Y Josafat, temeroso de Dios, discierne. El rey Josafat utiliza discernimiento. Aquí queda algún profeta más por Jehová. Y entonces sí, ¿cómo no? Queda uno, pero yo lo aborrezco porque él siempre me está dando mensajes negativos. Y yo quiero escuchar mensajes positivos. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos muchas veces evitando ese mensaje que puedas lucir como negativo y buscando solamente ese mensaje que resulte positivo? Hay un libro de Norman Vincent Peale, El poder del pensamiento positivo, ¿verdad? Y ese libro yo lo leí en una época de mi vida. Básicamente toma la Biblia, toma textos fuera de contextos para tergiversar, para forzar un pasaje y los pasajes que se refieren para el pensamiento positivo. Aquello que diga de llevar la cruz, no, eso suena demasiado negativo. Aquello que tenga que ver con el morir el yo, eso es muy negativo. Dios tiene promesa para ti.
pensamiento de prosperidad. Eso se extrapola para hoy día. Bueno, Acab estaba buscando ese tipo de mensaje, ¿verdad? Y resulta que todos como personas caídas tenemos la tendencia de escuchar selectivamente, de escuchar aquello que queremos escuchar y no necesariamente lo que Dios nos quiere decir. Entonces fíjense, Acab manda a buscar a Micaías y vamos al versículo 12, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le llamó diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian el rey las cosas buenas. O sea, la mayoría están diciendo cosas buenas del rey. La mayoría es la que manda. Mira lo que está diciendo. ¿Cuántas veces ustedes no ven que muchas veces el Señor te está hablando? El Señor está hablando a su iglesia y vemos las multitudes del llamado pueblo de Dios, llámase la televisión, la radio. La mayoría están todos a un unísono en un tema específico, mayormente en ese tema que atrae a las masas, pero cuando Dios quiere revelar su palabra, no es atractivo. Es que tienes que cambiar el mensaje, tienes que modificar la manera del mensaje, tienes que hacerlo atractivo para contextualizar. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le llamó diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Entonces ya Micaías, ya él sabía lo que se iba a esperar. Vemos en los versículos 15 y 16 que Micaías vino con un sarcasmo profético, por decir así, ¿verdad? Un sarcasmo profético. Mira, tú quieres que yo diga lo que tú quieres oír. Dios me está revelando una cosa, pero esto es lo que tú quieres escuchar. Pues empezamos, y entonces hizo una referencia a Isaías capítulo 13, de el pastor, el pueblo que tenía las ovejas que estaban sin pastor. Y entonces resulta que los versículos 18 al 22 dice: oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga a Ramot en Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová. Fíjense que Acab se dio cuenta de que Micaías estaba como un sarcasmo profético, ¿verdad que sí? Y de repente le dice: yo te ruego que me digas lo que tú tienes, la palabra que tú tienes. Se dio cuenta. Y entonces el Espíritu de Jehová se manifestó, y se manifestó de tal manera que en el versículo 19, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga a Ramot de Galad? Y uno decía así, otro de otra manera. 20, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Jehová está permitiendo aquí algo. ¿Cómo Jehová va a permitir que se induzca un espíritu de mentira? Bueno, porque en el propósito de Dios, Dios quiere mostrar algo aquí. La diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Y resulta que versículo 22, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte así? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces, resumiendo, el rey
Acab mandó arrestar a Micaías, porque ¿cómo es posible que Micaías esté profetizando algo en contra de Acab delante de todos los demás profetas que están profetizando algo positivo? Y fíjense el reto que les dice Micaías en el versículo 27. Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo, además, oíd pueblos todos, y les profetiza acerca del resultado de la guerra. Pero no se queda así. Acab va a la guerra y Acab maquinando, utilizando a Josafat como escudo humano. Acab le dice a Josafat, me voy a disfrazar yo de civil y tú te pones tus ropas reales. Y cuando entran a la guerra, los sirios dicen, no vamos a buscar a nadie más sino al rey. ¿Y a qué rey ustedes creen que vieron? Vieron a Josafat. Y le empiezan a tirar a Josafat, le empiezan a acosar a Josafat, y Josafat clama al Señor, y el Señor escucha la oración de Josafat, y llegó un momento que entre los flechazos le cayó uno a Acab y quedó mal herido hasta que murió Acab. La pregunta es, ¿qué profecía se cumplió? ¿La del espíritu de verdad o la del espíritu de mentira? La palabra que queremos considerar ¿es la palabra de Dios algo como para que nosotros manipulemos y la amoldemos a nuestro gusto? ¿Hemos de escuchar o interpretar la palabra de Dios como nos convenga, selectivamente, o de otra manera, tal y como Dios nos habla? Recordemos, Acab quería escuchar un mensaje específico y quería que fuera para su beneficio propio. Pero es que la profecía de Dios y la palabra de Dios es algo que se sujeta a nosotros, que se somete a nuestros caprichos, a lo que nosotros queremos. ¿O es la palabra de aquel que es Rey del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que dijo sea la luz y fue hecha la luz, aquel que alumbró nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, aquel que vino y se reveló en nuestras vidas, aquel que por lo tanto Él tiene dominio y poder de todas las cosas? ¿Es la palabra de Dios amoldable a nuestros caprichos? Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Fíjense una cosa, vemos aquí a Pedro que está haciendo un relato, un Pedro que experimentó sobre sí mismo, tuvo una experiencia de Jesús, tuvo los 3 años de ministerio con Jesús, presenció la crucifixión de Jesús, tuvo una experiencia con el Jesús resucitado, y esto que está escribiendo Pedro es Pedro lleno del Espíritu Santo. Ese Pedro que recibió el entendimiento porque el Espíritu Santo le había bautizado, la unción del Espíritu Santo le había enseñado todas las cosas y le habían dado entendimiento. Mira, aquellas cosas que tú habías experimentado y que habías visto son así. Tú lo ves ahora en contexto. ¿Recuerdan el día de la transfiguración cuando Jesús se transfigura? ¿Y quién fue el que le dijo a Jesús, buena cosa es que estemos aquí, hagamos una enramada para Elías y otra enramada para Moisés? Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿a qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos
su majestad. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, esto anunciamos, ¿verdad? Y Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, entiéndase, la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura. Y me detengo aquí porque la palabra profética más segura viene del griego bebaioterón, que significa más certera, más confiable. Tenemos la palabra profética más confiable, más certera. Certera tiene que ver con cierto, con verdad. Tenemos también la palabra más profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha. Fíjense lo que hace la palabra profética más segura, como una antorcha. ¿Qué es lo que hace esa antorcha? Alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dijimos que Pedro fue testigo de la gloria de Dios, de esa experiencia de la transfiguración. Dijimos de la palabra que alumbra. Y ahora habla del lucero de la mañana. El lucero de la mañana, hasta que el lucero de la mañana amanezca, hasta que el Hijo sea manifiesto. En en Isaías 42, y no lo tienen que buscar, vemos: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Y luego dice: hasta que los ciegos le abran los ojos a los ciegos, saquen de la cárcel a los presos y de las casas prisión. Yo, Jehová, y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La promesa, hasta la llegada de la promesa, la salvación. La palabra profética más segura no es de interpretación privada, no es para apelar al oído selectivo del oyente. No es para reclamar exclusividad. Esta es mi revelación. Muchas veces hacemos estudios bíblicos, y obviamente gloria al Señor por esos hermanos que han dedicado sus vidas en la enseñanza de las Escrituras y han diseñado estudios bíblicos, y gloria al Señor por eso. Pero la revelación de Dios se hace accesible a todos nosotros que hemos nacido de nuevo. No reclama exclusividad de nadie, de una persona en específico. No es para obtener el favor ni para manipular. Yo no voy a cambiar el contenido de la revelación de Dios para yo hallar un favor. Como ministro del Señor, yo no voy a manipular la palabra de Dios para que los miembros de la iglesia no se me vayan.
por ejemplo. O en la calle cuando esté predicando, yo no voy a cambiar el contenido de la verdad del Evangelio a coaccionarlo para que no vengan, para que vengan a Cristo de una manera bien light, bien ligera. No es de interpretación privada. Tampoco es por voluntad humana. Yo quiero decirte una palabra profética. ¿Cuántos de ustedes han visto en Facebook? Hay personas que ponen en Facebook la palabra profética del día de hoy. Y ponen una palabra profética que ni siquiera está en las escrituras. Pero le llaman palabra profética. Es como decir el horóscopo de hoy y lo tratan de esa manera. E igualarlo una cosa de la otra. Y muchas personas decíamos hace unas semanas atrás que nosotros en Cristo Jesús, Dios nos ha llamado a un balance teológico. Podemos caer en lo que es el intelectualismo y olvidarnos del poder del Espíritu Santo. O podemos caer en la parte del éxtasis, de la manifestación del Espíritu Santo, obviando la gloria de Dios, y podemos caer en lo que es básicamente una cosa etérea, una cosa religiosa, bien sublime, pero no contenida, no apoyada en las Escrituras. Y el balance que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas es, sí, tenemos que conocer las Escrituras, sí, tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiarla y concienzudamente de lo que Dios nos quiere hablar, pero sabiendo que el Espíritu Santo es quien nos revela esa Escritura. El poder del Espíritu Santo es quien nos muestra y se establece en nuestras vidas. Y entonces es que podemos ver el balance de que el Espíritu Santo glorifica al Logos de vida, a Cristo Jesús. No habla lo que quiere, no se amolda, no tuerce. Por lo contrario, dice que es por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirmando, apuntando, revelando a Cristo. La voluntad de Dios se expresa cuando permanecemos en Él. Así que, ¿cómo podemos realmente discernirla? Acab reconocía, en medio de todo ese sarcasmo profético, que Micaías, literalmente, Micaías básicamente, él conocía a Acab, y él conocía que Acab no quería recibir palabra de Micaías. Era el único profeta de Jehová, ¿verdad?, que faltaba. Así que, aún con todo eso, Acab reconocía que había verdad en lo que Micaías estaba trayendo. Y de eso que se trata. En el versículo 15 de 2 Crónicas 18. No lo tienen que buscar. Acab reconocía que Micaías no estaba diciendo la verdad completamente porque estaba hablando como sarcásticamente. Pero la pregunta está, ¿cómo podemos realmente discernir y entender las Escrituras? Sabemos que está el espíritu de verdad, sabemos que está el espíritu de mentira, sabemos que Dios nos llama a discernir entre la verdad y la mentira, y desechando toda mentira y abrazar la verdad. Sabemos que hemos sido llamados a escuchar y a seguir la voz de Dios tal y como Él nos habla. Sabemos que en Cristo Jesús tenemos la palabra profética más segura, que no es de interpretación personal, que no es para uso privado. Sabemos todo eso. Sabemos que todo eso apunta a Cristo, que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos entender y comprender las Escrituras? Para eso les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Recordamos que el profeta Daniel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis van íntimamente relacionados
proféticamente hablando, porque Dios le reveló a Daniel cosas que tenían que ver con los últimos tiempos, que tenían que ver con acontecimientos que se llevarían a cabo, que Juan le fue revelado y que lo vemos escrito en el libro de Apocalipsis. Cuando Dios se le reveló a Daniel, Dios le dio instrucciones de que sellara el libro y lo sellara. Lo sellara. El libro estaba sellado. El libro de la revelación de Dios. Y vemos aquí quienes se encuentran aquí. Vemos en Apocalipsis capítulo 4, Juan está viendo aquí 4 seres vivientes, ¿verdad? El versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Vamos a detenernos aquí, porque en este pasaje de esos 4 seres vivientes, esos mismos 4 seres vivientes están descritos en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 10. Y fíjense una cosa, esos 4 seres vivientes, el primer ser viviente es león, segundo es un buey o un becerro, el tercero es un hombre y el cuarto es águila. Y vemos aquí a un aspecto de Jesús, rey. Y vemos en los 4 evangelios, el evangelio según San Mateo se refiere a Jesús como rey. En el aspecto de Dios, de Jesús rey. Vemos aquí el buey o el becerro. El buey en Ezequiel, pero el becerro es el buey pequeño, ¿verdad? Es un animal fuerte. El libro del evangelio según San Marcos se refiere a Jesús, siervo. El buey se dedica a hacer servicio, el arar terreno, la yunta de bueyes para trabajar la tierra. Jesús, siervo. Jesús vino a servir al Padre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre habrán sanados. En mi nombre. En nombre de Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. El Evangelio según San Lucas habla del aspecto humano de Dios, los detalles más amplios de Jesús, hombre. Y el Evangelio según San Juan habla de Jesús, Dios, el carácter divino. Así que vemos aquí en el libro de Apocalipsis esos 4 seres vivientes que exponen atributos que le pertenecen a Jesús. Pero vamos a ver, en el capítulo 5, en el capítulo 4, versículo 8, habla de que esos seres vivientes estaban en adoración y en acción de gracias. Y luego habla en el capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿Quién abrirá? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El libro está sellado. Y quiero que sepan una cosa, el libro está sellado y por eso es que cuando vemos las escrituras, el libro está sellado y no podemos entenderla. Podemos leerla, pero no podemos entenderla, porque el libro está sellado. Y la pregunta que vemos aquí en el segundo versículo del capítulo 5, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo.
Y lloraba mucho yo, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ese es Juan hablando. Había un quebrantamiento. Yo no puedo, Señor, entender este libro. Yo no puedo ni siquiera mirarlo. ¿Por qué? Porque nuestra condición depravada, el pecado, nos separa de Dios y no nos permite entender las cosas de Dios. Nadie vio las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Las cosas del Espíritu se tienen que entender en el Espíritu. Pero para yo poder entender las cosas de Dios, yo tengo que estar en el Espíritu. Dice, versículo 5, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, ¿quién es digno de abrir el libro? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De manera que, ¿quién es quien puede dar entendimiento y revelación? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús tú puedes entender que la palabra profética más segura te ha sido dada, de que el Espíritu de verdad está y que Dios desea hablarnos, y podemos recibir la palabra de Dios cuando solamente el león de la tribu de Judá ha abierto el libro en nuestras vidas. Pero no se queda ahí. Versículos 6 y 7 habla acerca, esto está tremendo, fíjate, y miré, versículos 6 y 7, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, de esos 4 seres vivientes de los cuales hablamos, ¿verdad? Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro, la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Y qué tenían esos 4 seres vivientes y los ancianos? Tenían arpas y copas de oro, que es de realeza, llenas de incienso, que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son las oraciones de los santos. Cuando nosotros abrimos el libro y estamos buscando entendimiento, Señor, yo clamo a ti, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te adoro a ti, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Y hay una postración delante del Señor y está ese clamor delante del Señor para que, Señor, abre el libro, háblame, dame entendimiento de tu palabra, dame, Señor, revélate a mi vida. Y entonces, versículos 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y por ahí el pasaje continúa. Nos habla Dios a ti y a mí, pero hay un propósito por el cual nos habla Dios. No es para Dios amoldarse a lo que nosotros querramos, como Acab hizo. No es para que nosotros tomemos la palabra y la interpretemos privadamente, como dice Pedro en 2 de Pedro. Es para que nosotros reconozcamos
que en Cristo Jesús, ese camino, verdad y vida, nosotros tenemos ahora entendimiento de este libro. El Espíritu en la palabra nos es revelada y entonces nos apunta a Cristo. Nos apunta a adorarle a Él. Nos lleva a ese punto de postración delante de Él. Nos lleva a ese punto de un desafío y de un quebrantamiento de tal manera en nuestras vidas. Señor, yo clamo a ti para que tú des entendimiento de tu palabra. Y por eso, y en esa manera podemos decir que la palabra de Dios se expresa a través de su palabra revelada, el espíritu de profecía en la palabra revelada a nuestros corazones. No es para ser interpretada privadamente, no es para nuestros propios gustos egoístas, sino es para que cause un fervor de nuestros corazones que levante nuestros afectos a Cristo Jesús, nos lleve a amarle más, nos lleve a declararle aún más, nos lleve a reconocer nuestra insuficiencia delante de Él y que por su gracia el Cordero inmolado, ese Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, inmolado desde el principio de la creación, fue inmolado en la cruz del Calvario por el pecado tuyo y mío. Y Jesús estableció, cumplió, ratificó el plan de Dios de salvación para toda la humanidad y se hace efectivo en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Cristo Jesús. Y de esa manera, y solamente de esa manera, podemos abrir este libro cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y Él pone su Santo Espíritu empoderando la palabra. Podemos entonces abrir el libro. Señor, abre el libro y dame entendimiento. Yo soy insuficiente por mí mismo, pero tú, Señor, es quien da entendimiento. Podemos ir a un seminario. No vengo en espíritu de censura. Yo personalmente estoy yendo a un seminario también. Podemos tomar cursos. Podemos leer libros de entendimiento más profundo de las Escrituras. Pero si el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, no abre el libro en nuestras vidas, es solamente conocimiento aquí. Pero queremos que Dios nos hable aquí y transforme nuestras vidas. Y de esa manera vamos a andar en la luz. De esa manera el mundo va a poder ver la luz de Cristo Jesús alumbrando sobre nuestras tinieblas. La palabra, la profecía en el espíritu de verdad que Dios nos está hablando. La profecía que es la palabra profética más certera que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y en la palabra que levanta y exalta la gloria de Cristo Jesús.